cuanto al diagnóstico, ya desde el 90, la Asociación Americana de Reumatología propone ciertos diagnósticos, ciertos criterios que son un poco ya más ordenados. Primero está el dolor generalizado. Es súper importante que tiene que afectar a ambos lados del cuerpo, tanto izquierdo como derecho, tanto por encima como por abajo de la cintura. En este entonces se hablaba de más de 3 meses de dolor. ¿Dónde queda? Ya, no había mostrado esta, y perdón la calidad, pero es otro cuadro de de Frida Kahlo que me gusta porque tiene relación con muchos de los puntos de dolor que pueden estar descritos en fibromialgia. Incluso cabeza, como ven ustedes bien. Cefalea es otro de los síntomas importantes en cuanto a esto. Entonces llegamos a Morgan Freeman. Esto es importante. La fibromialgia está considerada por una enfermedad por la OMS desde el 92, o sea, es bastante reciente. Tanto la definición nosológica, que tiene que ver como con la clasificación de la enfermedad, como su consideración en el ámbito médico, siempre ha estado con controversia, o sea, es una enfermedad que genera mucha discusión. Y los resultados de las investigaciones ya hoy por hoy dicen con bastante consenso que el origen es neurológico. Es por eso que muchos neurólogos las están tratando. Y el dolor resultaría principalmente de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central, lo que va a generar alodinia, hiperalgesia generalizada. Alodinia es como esta sensación de que hasta la ropa puede doler, hasta las tapas pueden doler. Gracias. Y esto es importante, este investigador va a estar en el Seminario Internacional de Cannabis que se llama Ethan Russo, y él propone como una de las posibles explicaciones de la fibromialgia, que es una desregulación del sistema endocannabinoide endógeno, que es lo que estábamos hablando recién. Esto y también enfermedades como los problemas de dolor abdominal recurrente y cosas más bien de ese estilo. Ya en 1750 hay un médico británico, Sir Richard Manningham, en su publicación Síntomas, Naturaleza, Causas y Cura de la Febrícula o Fiebre Pequeña, ya se hablaba un poquito de esto, comúnmente llamada fiebre nerviosa o histérica, de manera bastante despectiva también, la fiebre de los espíritus, vapores, hipo o vaso. Y esto cita descripciones que son bastante similares a las ya hechas por Hipócrates. Entonces esto ya muestra que históricamente ya se hablaba de esta enfermedad. Vemos que ya bastante en el pasado se hablaban de fiebres parecidas o síntomas parecidos. También se conoce como neuroastenia, como otra de las posibles cosas. Lady Gaga, otra de las famosas, llega a cancelar giras mundiales millonarias en el mundo producto de esta enfermedad. Entonces vemos que es algo que es bastante inhabilitante. El diagnóstico por lo general se realiza después de un tiempo en que se evalúa y descarta la presencia de otras enfermedades. Esto es muy significativo. Desconfíen de alguien que le dice, tú tienes fibromialgia, inmediatamente. Hay que primero descartar muchas otras cosas, artritis, lupus, entre muchas otras. Por lo demás, no presentan anormalidades características en las pruebas de laboratorio. Y lo que es más llamativo es que no existe una prueba específica, no existe un examen que yo vaya al laboratorio para saber si tengo o no tengo fibromialgia. ¿Ya? Acá estábamos hablando de los criterios generalizados, que ya hemos dicho, o sea, el dolor generalizado, disculpen, que tiene que afectar a ambos lados del cuerpo, tanto izquierdo como derecho, 3 meses, y acá se hablaba de 11 de los 18 posibles puntos. Esto es lo que se conocía antes como los puntos de dolor, tanto en cuello, que siempre es una zona muy importante, hombros, de las más descritas, codos, zona glútea, ¿ya? Y también rodillas por cara interna. El diagnóstico, esto tiene una sensibilidad y especificidad superior al 85%. Y además tiene que ser siempre con una historia clínica consistente y donde se han descartado otros procesos, aunque no se tengan los 11 puntos dolorosos. Y también es frecuente que hay pacientes con fibromialgia que tengan dolor en múltiples zonas, no solo en estas zonas. Es por eso que esto empieza a progresar. Sinead O'Connor también tiene fibromialgia. En el 2010, la Academia Americana de Reumatología aprobó criterios diagnósticos que no requieren el examen de los puntos dolorosos y se enfocan más bien en la presencia de múltiples síntomas y la intensidad, pudiendo también esto facilitar mucho más que no sea diagnosticado por un especialista. Y estos criterios incluyen dos cosas. Uno, que es el índice de dolor generalizado, que se habla de zonas dolorosas entre 19 posibles en 2 semanas. Acá es un poco más ajustado el tiempo, ¿ya? Y el índice de severidad de síntomas de valoración, que esto valora fatiga, sueño no reparador, síntomas cognitivos, problemas de concentración, de memoria y síntomas somáticos generales como cefalea, dolor abdominal y depresión. Entonces acá vemos nuevamente que esto no es solo dolor, no es tan solo la enfermedad del dolor como es conocida. La fatiga es un síntoma muy significativo. Los trastornos del sueño, sin duda. Mucha gente que dice, me cuesta mucho concentrar, ando súper olvidadizo, también son parte de síntomas de la misma enfermedad. Los dolores de cabeza recurrentes, los dolores abdominales,
y obviamente la depresión. De todas maneras, más del 60% de los pacientes con dolor crónico van a tener depresión, entonces es algo que es bastante frecuente. Y esto, acá se ven un poco la evolución de los criterios, que primero estaban con los 11 y 18 puntos, los criterios del 2010 y ya los del 2011 modificados, que hay 19 sectores de dolor, en los cuales ya vemos que hay más, incluso cara, cuello, hombros, brazos, antebrazos, abdomen, pechos. Muchas mujeres refieren dolor de mamas, caderas, y por lo demás pueden doler también las articulaciones, pero ya se habla más bien de estas zonas de dolor. Entonces vemos que compromete todos los segmentos corporales. Y por lo demás están los otros criterios que ya hemos hablado, como dolor de cabeza, depresión y dolor abdominal. Y esto es para clasificar lo otro. Vemos que hay fatiga que va de 0 a 3, al igual que el sueño no reponedor y los trastornos cognitivos, ¿ya? Entonces esto es bastante complejo el análisis que hay que hacer. La chilindrina también sufre de fibromialgia. Gente que también uno ve que está en la parte del humor y todas las cosas. En cuanto al tratamiento, todavía no existe una cura que sea universalmente aceptada para esto. Esta diapositiva me gusta mucho y es clave. Hay tratamientos que han demostrado durante ensayos clínicos ser eficaces y principalmente la educación del paciente. Explicarle qué es lo que es, qué es lo que tiene, qué le está pasando. Este punto es clave y muy difícil de lograr. El ejercicio, los pacientes con fibromialgia se tienen que mover. Si se quedan en la cama, el dolor va a progresar, progresar, progresar. Es un círculo vicioso. La rigidez también aumenta. Recuerden que esta es una patología que también puede cursar con rigidez. Las terapias conductuales, psicológicas conductuales también pueden tener. Y en último punto, recién ponen el consumo de fármacos. Entonces, educación, conocer, autoconocimiento, educación, mover el cuerpo, terapias conductuales y finalmente el consumo de fármacos. Este es un medicamento que la gente con fibromialgia conoce. Esto es una revisión hecha en Cochrane, que Cochrane es como la base de datos médica más grande que evalúa ensayos clínicos. Y acá evalúa pregabalina en dosis bastante altas, entre 300 y 600 miligramos, que reduce una reducción importante en la intensidad del dolor en 2 a 26 semanas, con efectos adversos tolerables, ya alrededor del 10%. Esto es un dolor moderado e intenso. Ahora, 300 a 600 miligramos es una dosis bastante considerable, considerando que normalmente son de 75 miligramos, 300, ya 600 es una dosis bastante alta. Y se sabe que el grado de alivio del dolor se acompaña con mejoría en otros síntomas, en calidad de vida y en la función. En 8 de 9 pacientes ocurrieron efectos secundarios a menudo, y esto mejora con el ajuste del fármaco. Y los más significativos que refieren los pacientes son mareos y somnolencia. Esto incluso aumenta las caídas en los pacientes, entonces puede ser un medicamento que es de cuidado y que por lo general los y las pacientes lo toman en la noche antes de dormir. Para el día pocos los toleran. Hay algunos pacientes que los toleran súper bien, no les causa nada, súper buen alivio del dolor, pero otros no andan muy bien. El aumento del peso también es algo significativo y edema periférico. Esto es algo que sí se ve en los y las pacientes. Las piernas se les hinchan más desde que están tomando este medicamento. Acá se escuchan varios sí. Entonces ahí tienen algunas de las explicaciones que no es parte de la enfermedad, más bien es parte del tratamiento. ¿Ya? Por lo demás, pregabalina es uno de los medicamentos superventa del último tiempo, es bastante caro y la verdad es que es un anticonvulsivante de tercera línea más que un medicamento para el dolor, pero insisten con él. Otro medicamento conocido, generalmente se parte por pregabalina con duloxetina. Y en cuanto a la duloxetina, la dosis habitual es de 60 miligramos. Y hay pruebas de calidad moderada de que redujo el dolor en neuropatía diabética y en fibromialgia. Hay calidad inferior que es efectiva en dosis similares a la que se usa en neuropatía diabética y con una magnitud similar en cuanto al efecto. Dice que los síntomas se logran mayormente desde el control de los síntomas mentales, ¿ya? Y hay pruebas de baja calidad que el alivio también se logra como con alivio de los síntomas depresivos. El número necesario a tratar es 8, eso es bastante alto, y entre más cercano a 1 es mejor. Esto es 8 de 10, entonces no es un buen medicamento, no es una indicación como que uno debería considerar. Y evidentemente, Cochrane mismo dice, se necesitan más ensayos, ¿ya? Ahora vamos a pasar ya a la parte de cannabis. Espero no haber hablado muy rápido, se hayan entendido un poco los criterios diagnósticos. Y ante todo quiero dejarle el mensaje que esto no es descarten otras cosas, busquen otras cosas. Y por lo demás, uno de los grandes problemas con la fibromialgia, y que está descrito en algunos estudios, es que los y las pacientes sienten que su dolor no es validado, que no les cree la familia, que no les creen los médicos, que no les cree nadie.
Y eso dificulta muchísimo el manejo. Entonces parte del manejo, que tiene que ser multidisciplinario, es rodearse con gente que los valide. Si no les valía en el dolor, si su médico, terapeuta no les valía el dolor, búsquense otro. Esa es parte importante del tratamiento. Estos son los cannabinoides. Este es el delta 9 THC, que es el más conocido. Esto es CBD, esto es CBC, esto es CBG, esto es THCV, que es bastante parecido al delta 9. Y este es bastante positivo en sentido que da menos taquicardia y menos compromiso de memoria. Entonces es un cannabinoide bastante importante o bastante útil en fibromialgia, que además es utilizado en Parkinson porque mejora la rigidez. Entonces idealmente los tratamientos para fibromialgia deberían tener THCV. ¿Ya? Y hay otros cannabinoides que también es interesante. Recién Alejandra estuvo hablando de los cannabinoides en estado ácido, que vemos que la estructura es bastante similar. Y este es un bastante interesante antiinflamatorio, que por lo demás no cuenta con la psicoactividad que tiene este cannabinoide, que es el delta 9, que es el más psicoactivo. ¿Ya? Lo que es más interesante es que todos estos funcionan mejor en patota juntos que por separado. Cuando yo tengo una relación de 4 de CBD por 1 de THC, la psicoactividad es muy poco significativa. Y hay otros que también son interesantes de trabajar. ¿Ya? Entre las propiedades terapéuticas clínicamente conocidas del THC, del delta 9, es la supresión de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, que no nos sirven en este caso. La estimulación del apetito tampoco nos sirve tanto. La inhibición del dolor, acá ya empezamos. La espasticidad y la ansiedad. Lo que es interesante de cannabis es que es un ansiolítico, pero también puede ser ansiogénico. También les puede dar ansiedad. Por eso es tan importante conocer qué están ocupando. En cuanto a la espasticidad, es donde hay hartos estudios, principalmente en esclerosis múltiple. Y hay que decir que cannabis no es un analgésico potente. Nunca va a tener la analgesia que entrega un opioide. Es más bien disociativo, genera más bien una relación saludable con el dolor. A mí me gusta siempre citar a una paciente con neuralgia del trigémino, que es otra de los cuadros que cursa con importante dolor, que decía, ¿sabe qué? Todavía me duele, pero ya no me importa. Entonces es un poco el mensaje. Cannabis no es un potente analgésico, sí disocia y genera una mejor relación con el dolor. Además del potencial terapéutico, hay evidencia preclínica que podría ser neuroprotector, antitumoral y antiinflamatorio. Incluso acá en Chile se han hecho algunos estudios con resinas de cannabis en que se ha visto que son hasta 20 veces más potentes que diclofenaco, ¿ya? Entonces vemos que tiene propiedades que son bien interesantes de desarrollar. Por otra parte, el CBD también ha demostrado tener ciertos efectos en pacientes antipsicóticos, ansiolíticos y anticonvulsivantes. Entonces, para el manejo de la ansiedad, en algunos casos, claro, la parte más psicótica, pero ya aterrizada un poquito más, cuando hay exceso de rumia, también es algo interesante. Otras propiedades que se han visto en modelos preclínicos, no en pacientes, son propiedades antiinflamatorias, o sea, antioxidantes, antiinflamatorias, antieméticas, antitumorales y neuroprotectoras, que es parecido a lo que veíamos con THC. Ahora, Cochrane también evalúa los cannabinoides en fibromialgia. En 2016 se encontraron ensayos clínicos, se encontraron 2 estudios de calidad moderada con 72. Se evaluó nabilona y se le comparó con placebo, ¿ya? O amitriptilina. Lo que es interesante es que la nabilona es un cannabinoide sintético, ya en el cual se busca tener los efectos del THC, pero no la psicoactividad. Y la verdad es que es un cannabinoide sintético que tiene importantes efectos secundarios, entonces se está evaluando desde un cannabinoide sintético, ¿ya? En cuanto a síntomas de dolor, sueño y fatiga, y la verdad es que encontraron que no fue mejor que placebo y amitriptilina y tuvieron más efectos secundarios, incluso abandonaron, pero este es un cannabinoide sintético, es importante dejar eso claro, ¿ya? Y es uno solo. No se informó ningún efecto secundario grave, eso ya es algo positivo. ¿Ya? O sea, nadie tuvo efectos importantes que decir en cuanto a esto y no se encontró ningún estudio relevante sobre cannabis, los cannabinoides de origen vegetal u otros cannabinoides sintéticos diferentes en cuanto a la nabilona y la fibromialgia, ¿ya? Entonces vemos que se estudió un cannabinoide sintético y se supo que tenía efectos secundarios, algo que ya se sabía. En el año 2011 hay algunos investigadores en una universidad en Barcelona, en un hospital clínico, hicieron un ensayo en el que valoran algunos beneficios asociados a cannabis y encontraron que sí habían ciertos efectos beneficiosos, principalmente en el alivio del dolor y la rigidez muscular, que es lo que más hemos encontrado hasta ahora. Quise poner ahora 2 publicaciones. Este es un informe ultra rápido de evaluación tecnológica sanitaria que realizó el Ministerio de Salud en Argentina.
que es un ensayo que tiene límites con seres humanos y revisiones sistemáticas, que son las grandes búsquedas de la evidencia científica, con metaanálisis, incluido PubMed, incluso la agente epistemónico, 24 estudios con 18 revisiones sistemáticas y 6 metaanálisis publicados en los últimos 10 años. Ya esto fue hecho en noviembre o octubre del año pasado. Y se evaluaron algunas cosas como reducción del dolor neuropático, o sea, dolor neuropático crónico, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor asociado a cáncer, artritis reumatoidea y otro tipo de cosas. ¿Ya? Las conclusiones de esta revisión es que los cannabinoides, incluso el sintético, la relación THC-CBD y el THC mostraron ser beneficiosos en el manejo del dolor crónico cuando se les comparó con placebo. Acá se comparó y se vio que tienen efectos bastante similares con la dihidrocodeína o la amitriptilina, o sea, no mostraron mayores diferencias con la dihidrocodeína o la amitriptilina, ¿ya? Algo que a mí me gusta destacar en cuanto a esto es que amitriptilina se mete de manera significativa en la vida sexual de los pacientes, inhibiéndola. Cannabis es un medicamento que se está usando incluso en anorgasmia, entonces ahí van algunas elecciones que uno podría ir haciendo. Todas las dosis de THC demostraron algún efecto analgésico. El mayor efecto se tuvo con dosis altas, entre 15 y 20 miligramos. Y el efecto analgésico del THC es comparable con el de la codeína, que da un poquito más de náusea, ¿ya? Entonces acá vemos que sí es una opción, para el manejo del dolor es una opción. Siempre va a ser. El tema es que en cuanto a la dosificación, hay pacientes que responden con 3, con 5 miligramos y hay pacientes que con 15, 20 miligramos no les pasa nada. Entonces la variación es muy grande. Y en cannabis medicinal el mensaje es siempre partir de abajo y aumentar lento. Charles Darwin también tuvo fibromialgia, incluso recorriendo, un famoso investigador, recorrió Chile, muchas cosas, al parecer también cursaba con esto, y aún así fue uno de los investigadores más grandes que ha tenido la historia. Y les quise poner este último trabajo que es bastante nuevo, ya que está en la revista Clínica de Reumatología del 2018. Y se hizo un trabajo en Israel en el cual se siguieron a pacientes de 2 hospitales. Fueron 26 pacientes, 19 mujeres, 73% y la edad fue más o menos 37 años, más o menos 7 años. ¿Ya? Se les vio cuánta marihuana medicinal le pone acá, cannabis medicinal fue usada, medicinal cannabis fue usada acá. Y cada paciente usó entre 26 y 8 gramos por mes. La duración habitual del tratamiento o el seguimiento en este caso fue de 10 a 11 meses y después de ya seguir a los pacientes con cannabis medicinal, los pacientes mismos reportan una mejoría significativa en un cuestionario que les voy a mostrar en cada punto del cuestionario. 13 pacientes, que es el 50% de los sellos, dejaron de tomar los medicamentos que estaban utilizando y 8 pacientes presentaron algunos efectos secundarios que lo vamos a ver de inmediato. Como conclusión de este trabajo bastante reciente presentado es que la cannabis con un uso medicinal puede tener un tratamiento bastante favorable en el manejo de la fibromialgia con muy pocos efectos adversos. Acá están los medicamentos que estaban tomando mayormente los pacientes, analgésicos simples, algunos opioides, pregabalina, también vemos que es importante, opioides más fuertes, incluso benzodiazepinas, tricíclicos, antidepresivos. Yo creo que muchas personas con fibromialgia han probado estos y no todos. Acá habíamos dicho el sexo, mayormente mujeres, la edad, la mayor tenía aparentemente 52 años, la duración de los síntomas de la fibromialgia, la dosis utilizada más o menos 26 hasta 8 gramos, el número de pacientes con dolor de cabeza, un cuarto de ellos con colon irritable, que también es asociado a esto, y lo que es interesante, algunas pacientes que fumaron solamente 15%, vaporizado solamente, vaporizado y fumado, y gotas y fumado. Vemos que acá claramente está mayor hacia lo que es fumado y aún así hubieron beneficios. Nosotros en la fundación no proponemos fumar por lo demás. Los terribles efectos adversos de la cannabis: boca seca, ojos rojos, sensación de hambre. Esos son, pregabalina, duloxetina aumenta la ideación suicida, mareos, varias cosas más. Yo creo que eso ya dice algo en cuanto a esto. Y esto es el cuestionario que se le hizo a los pacientes, ¿ya? Que se ven como si es que tenían algunas molestias al cepillarse el cabello, al caminar más de 20 minutos, al subir escaleras. Y vemos que en todos estos puntos tienen mejorías, incluso en el nivel de depresión, en el nivel de problemas de memoria, incluso mejoran en memoria. ¿Por qué? Porque al estar el dolor mejor controlado, al dormir mejor, al tener mejor ánimo, van a tener mejor memoria, que es un poco contradictorio en el sentido de cannabis, dependiendo de los cannabinoides que tenga, va a alterar la memoria a corto plazo, ¿ya?
Pero vemos que en todos los puntos que mide esta tabla de seguimiento de pacientes con fibromialgia sí hay una mejoría. Incluso los rockeros tienen fibromialgia. Espero no haber hablado muy rápido, es un tema que en verdad tiene muchas aristas. Me imagino que muchas personas quisieran saber por qué existe la fibromialgia y la verdad es que no lo sé. Nadie lo ha sabido hasta el día de hoy. Sí creo que cannabis es una alternativa interesante. De ninguna manera voy a decir que todas las pacientes que tengan fibromialgia tienen que usar cannabis. Siempre va a haber un porcentaje que no les va a servir. A algunas les va a servir un poco, a otras mucho. La invitación es a probarlo, considerando el perfil de seguridad que tienen. Pero también que se hagan cariño, que compartan, que muevan el cuerpo, que busquen otras alternativas, que no solo se queden en una. Y por lo demás que sociabilicen, se toquen, donde tenemos muchos receptores en las manitos. El uso de cremas, de ungüentos de cannabis también es bien beneficioso para estas... Aunque algunas pacientes refieren que no salían con el uso de cremas, incluso... Bueno, hay un poco de todo. Pero sí tocarse, compartir y ante todo moverse. Actividad física, piscina, yoga, lo que sea, pero moverse. Y buscar gente que los valide o las valide. Eso es muy significativo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dejar abierto a dudas, preguntas, si es que tienen comentarios también, obviamente. Doctor, Por favor. respecto a cannabis, yo quisiera saber, ¿podemos hacer las preguntas con el micrófono? Sí, obvio. Para que se escuche mejor. Ahí el amigo había pedido la palabra. Bueno, doctor, quisiera saber los cannabinoides presentes en cannabiol, el fármaco chileno. Ella sabe, lo conoce mejor que yo. Bueno, cannabiol está compuesto de THC y CBD en una proporción 2:1. THC-CBD, eso quiere decir que tiene mayor concentración de THC. Por ende, la indicación y lo que se está utilizando es principalmente dolor crónico. Muchas gracias. ¿Por acá hay otra pregunta? Espera un poquito, para que te llegue el micrófono. Hay que prenderlo. ¿Aló? Sí. Ya. Quería consultar, porque se habla mucho de el THC, el CBD, pero ¿cuál en este caso, ya que estamos hablando directamente de la fibromialgia, la cepa que es como más recomendable poder utilizarla, ya sea en medicina, en el cannabiol, Sí. o lo que se puede hacer en la casa de forma artesanal? Mira, en cuanto a eso es una pregunta bien difícil porque no hay una receta de cocina. Ya hay variedades que le van a servir mucho a una paciente y no a otra. Lo ideal sería partir con una variedad 1:1, tanto en THC y CBD, y que sea más o menos balanceada sativa e índica. ¿Por qué? Porque el componente sativo va a combatir la fatiga y el componente índico el buen dormir. Lo ideal es un tratamiento asociado en distintas variedades, no solo una, porque si no el tratamiento queda incompleto. Entre más cannabinoides distintos tú le incluyas a tu tratamiento, posiblemente vas a obtener mejores resultados. Y por lo demás, muchas veces hay que ir rotando, porque también el uso crónico va agotándote el medicamento, te va generando tolerancia. Entonces siempre hay que ir rotando. Y muchas veces la respuesta a eso son tratamientos asociados. Hola. Ahora. Sí, está prendido. Aprendió. Yo quisiera saber si qué es más recomendable, extraer la resina por maceración o por prensado. Claro, en ese sentido nosotros recomendamos diferentes vías de administración y de extracción. Entonces, siempre tratamos de partir por las formulaciones menos concentradas o más suaves para ver la tolerabilidad del organismo de cada paciente y luego vamos aumentando ese formato más concentrado a medida que sea necesario. Entonces, siempre partir por una maceración de las flores o cogollos en aceite de oliva y eso en un baño María, eso filtrarlo y ese es como el primer formato menos concentrado que se podría llamar o más suave. Entonces partir por eso. Luego tenemos ya la extracción que nosotros lo hacemos con alcohol finalmente y luego esa evaporización del alcohol a través de la arrocera eléctrica que se utiliza y con eso generamos el extracto. Ese es el formato más concentrado, que sería como ya el último escalón para llegar si fuera necesario. Y de hecho, esa misma resina, nosotros ¿qué hacemos? Diluirla
en aceite de oliva para hacer un formato entre esta maceración en baño María y este extracto de resina. Y ese sería el intermedio. Entonces siempre partir del formato menos concentrado e ir escalando si es necesario, porque quizá con una maceración de los cogollos en oliva es suficiente para aliviar el dolor o mejorar la calidad de vida. No es necesario seguir avanzando a los otros formatos más concentrados. Y eso es lo que yo les mencionaba, finalmente tenemos tantas opciones que eso es lo interesante de este tipo de tratamiento, que podemos probar e ir escalando si es necesario. Y yo el año pasado fui a la Expo y vi que Ya. prensaban y sacaban la Sí. resina en unos papelitos. Entonces pensé que a lo mejor iba a ser más concentrado obtenerla así que en la maceración. Porque ahora hasta te arriendan la prensa por 5 lucas tú podías... Sí, es que eso es Claro, rosin, y eso es un tipo de extracción que está principalmente utilizado en la vía inhalatoria, ¿ya? Ah, ya. Y en la vía inhalatoria es más rápida, pero dura menos tiempo, y tiene mayor significancia en dolor y en espasticidad, pero dura menos. Es una buena alternativa a utilizar, sin duda, pero no es el tratamiento de primera línea que nosotros proponemos. Claro, y aparte no es tan fácil para el paciente poder hacer ese tipo de procedimientos. Nosotros tratamos de buscar los procedimientos más fáciles y más asequibles al paciente, porque esas prensadoras hoy día no son común de utilizar o no están a fácil acceso de los pacientes. ¿Qué pasa con la vaporización en ese sentido? O sea, considerando lo mismo en términos de, ella habló de del macerado, de toda esa preparación. Es una excelente herramienta, de hecho nosotros siempre proponemos que vayan ahorrando por un buen vaporizador. Para las crisis es mejor, porque el aceite es lento, se puede demorar hasta 6 horas en hacer efecto. Por lo demás la vaporización entre 10 y 15 minutos, entonces si están en una crisis de dolor es utilizar la vía sublingual y además vaporizar. Eso va a entregar un alivio más rápido, más inmediato. O si despiertan a mitad de la noche también va a ser más recomendable vaporizar versus que otra cosa. Entonces un buen vaporizador siempre va a ser una buena herramienta. De todas maneras. Sí, y de hecho, bueno, nosotros tenemos convenios para que puedan comprar más económicos los vaporizadores. Al hacerse paciente de Fundación Daya o socio, pueden acceder a descuentos dentro de una gama de vaporizadores que ahí tenemos algunos, que hoy día están llegando a Chile. La gente lo está utilizando. Cada vez hay aparatos más modernos, más tecnológicos, que permiten al usuario medicinal poder también importar y tener, digamos, su medicina en caso de SOS. Así que eso también es... Él había levantado también hace rato. No, es que yo quería agregar algo solamente con respecto a lo que se había dicho anteriormente, que bueno, mi esposa es la que tiene la fibromialgia, entonces de tomar tanto medicamentos, pastillas y fármacos de ese tipo, hoy en día ya no toma ningún medicamento, solamente todo a base de cannabis. Lo que sí, pues, lo que yo quería contar, que por ejemplo el doctor lo acaba de corroborar, que cuando vienen las crisis, el aceite, cierto, es más lento. Pero en nuestro caso, por ejemplo, porque me ha tocado muchas veces que he tenido que acudir al trabajo de mi esposa, ir a buscarla para poder llevármela a mi casa, y siempre me dicen, ¿te la vas a llevar al médico? No, me la llevo a la casa, pero ¿cómo si está enferma? Y no todos saben que existe el tema de la cannabis, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí me dieron un porcentaje de 10 gramos por 100, entonces yo hice 15 gramos por 100. Aumenté la cantidad Claro. de gramos de cogollo por la misma cantidad de aceite en este caso, y obtuve mejores resultados. Y hice 2 tipos de aceite, que fue con sativa y con índica. Entonces mi esposa en las mañanas, cuando ella se levanta, consume 15 gotitas de sativa para el día y con eso se mantiene bastante bien. Y cuando llega después las tardes, se toma 10 gotitas de la índica y duerme como un bebé toda la noche. Entonces cuando le vienen sus crisis, porque sí o sí, igual las crisis vienen, Claro. aunque son inevitables. Son inevitables. Entonces cuando ha pasado eso, yo en vez de darle sativa, yo le doy índica cuando le vienen las crisis y en menor tiempo se recupera. Y me ha pasado que en ocasiones anteriores ha estado todo el día postrada en la cama porque no se puede mover. Y ni siquiera podemos tocarla porque le duele todo el cuerpo. Y sin embargo, con lo que yo he logrado obtener hasta aquí, me ha dado bastante buenos resultados y la índica para mí el acceso mucho más rápido en macerado cuando le vienen las crisis y se recupera en menor tiempo. Yo he logrado que se recupere ya en 1 hora.
Buenísimo. Gracias por tu testimonio, muy importante ahí Y es lo mismo. cómo ha logrado. Tengo dos personas que son vecinas en este caso, que ellas sufren de esta enfermedad de la piel, Psoriasis. psoriasis. Y yo también lo probé en ellas, pero yo les dije lo que estaba, pues, y acá yo aprendí a hacer todo, las cremas, todo lo demás, porque estaban todos los cursos que han hecho acá. Y lo último que logré obtener mejores resultados con la índica para las personas que sufren de psoriasis. Pueden dormir toda la noche y se la aplican, porque es crema solamente. Y el cuerpo la asimila súper bien, entonces no queda el cuerpo aceitoso, que van a manchar la ropa, nada. Y hasta aquí siempre le pregunto a mi vecina ahí cómo está, me dice, estoy para ir a la playa en tanga, me dice. Y como le digo yo, esto uno lo hace sin interés, sino que para ver los resultados que se van obteniendo, y como lo aprendí acá, cuando uno tiene un resultado óptimo, hay que compartirlo para que los demás lo sepan. Así es. Eso, Muchas gracias. Por ahí, había preguntas. No se habla fuerte. Igual para que se escuche ahí en la cámara. Primero allá, después acá, claro. Primero usted, después la que tiene el micrófono. La verdad tengo 63 años, primera vez que estoy tan cerca de una cannabis y de una marihuana, porque siempre el temor, ¿no? Y vengo por la fibromialgia en realidad. Eso me ha acercado hoy día, mi hija me obligó a venir, y que le agradezco, les creo todo, como ha venido misa, les creo todo, y quiero saber cómo poder entrar en esto, o sea, un curso, un método de compra, producirlo, tengo una parcelita para empezar a hacerlo. Acá, bueno, están en el lugar preciso. Okay. Así que ahora lo importante es que sea paciente de la fundación y así le podamos entregar todos los beneficios, toda la orientación, pueda asistir a nuestros talleres, a nuestros cursos. Entonces ya cuando terminemos acá, vemos ahí con recepción agendar una hora para que venga y ya sea parte y empiece aquí a capacitarse, a educarse y ya pueda tener luego de un par de meses la misma experiencia aquí que el amigo y ver los resultados también en usted en el uso del cannabis. Así que aquí dejamos todo listo para que usted ya pueda ser parte de la fundación y beneficiarse también del uso del cannabis. Perfecto, gracias. De nada. Cuénteme. Por favor. Hola, mi pregunta es, el lápiz en aceite que tú mencionaste y el cigarro electrónico son una opción para la vaporización, porque a mí me interesa una opción más al alcance. Esa es mi consulta. Es que hay vaporizadores de todos los precios y depende mucho la solución en que uno los tenga. Hay unas glicerinas. En Chile hoy por hoy el acceso es muy poco. Francamente lo más útil es un vaporizador de la materia vegetal seca. Y el tema es que idealmente los prueben. Lamentablemente no son baratos. Los de mejor calidad son un poco caros, francamente sobre los 200.000 pesos. Pero es mejor probarlos y también entender que estos tienen garantía entre 5 y 10 años. Entonces apuntar un poco a eso. Pero yo he escuchado del cigarro electrónico y se me ocurrió que a lo mejor se podía hacer algo. O sea, No, se puede hacer con rosin y después con glicerina, pero es un proceso que requiere cierta expertise. Entonces para alguien que está comenzando en esto, la verdad que no es muy fácil y por lo general las dosis son altas. Entonces para partir no es tal vez el mejor formato estos cigarros electrónicos. Claro, y finalmente, de repente los cigarros electrónicos lo que hacen es quemar, que la diferencia del vaporizador, que lo que hace es calentar. Entonces, en ese sentido, hoy día el mercado se está ampliando. Hay un mercado bastante amplio de vaporizadores, tanto de flores secas como lo que yo hablaba, que eran de resinas o extractos, que eso también existen. Pero algunos creo que han estado llegando acá a Chile, pero con lo que sí estamos un poco más a nivel de variedades es con los vaporizadores de flores secas. Entonces eso es lo que hoy día está más asequible. Hay algunos vaporizadores de extracto, pero también lo que dice Diego es que son bastante caros los precios. Por ende también dentro de lo que exista en el mercado, estos como lápices de cigarrillo, no es lo óptimo, sino que lo óptimo es buscar el vaporizador, el que efectivamente caliente solamente la materia vegetal. Y es que, ¿El lápiz en aceite se refiere a lo mismo? Claro, cuando hablo de un lápiz o un instrumento que vaporiza extractos o resina, esos también hoy día están llegando a Chile,
pero no hay una gran variedad, a diferencia de los vaporizadores que sí hay una gran variedad. Y lo bueno es que los vaporizadores uno les puede integrar un dispositivo y vaporizar extractos también. Hay Entonces algunos, claro, que son tienen más esa multifacéticos finalmente. Le van a entregar más posibilidades. Pero ese vaporizador que es de flor seca que tú dices, Ujú. y no es como fumar. No, no, porque esto es una canastilla de cerámica que se calienta, no hay combustión. Uno después retira la materia vegetal y está tostada, no hay ceniza. ¿Ya? Son vapores. Y uno regula temperaturas idealmente entre los 170 y 190 grados. Muchas veces 180 es una temperatura adecuada. En algunos casos, si es más bien el componente rigidez, sirve un poco más alto, pero con un poco más de tos, 220 grados. O si es problema de sueño, también 190, 200, entendiendo que puede haber un poco de tos. Pero el rango más seguro de vaporización está entre los 170 y los 190 grados. ¿Ya? Que es mucho menos que lo que uno obtiene fumando un cigarrillo, muchísimo menos. Y por lo demás, se siente distinto. De todas maneras, es un formato que es interesante, pero que hay que ir revisando. Hay algunos dispositivos que incluso se pueden, el vaporizador, conectar a una pipa de agua y todo. Pero por la cantidad de inversión que requiere, nosotros es un paso más avanzado. O sea, si bien muchos pacientes lo utilizan con éxito, sugerimos partir con tinturas o aceites porque es más fácil dosificarlo. Bueno, justamente yo iba a preguntar cómo se puede partir. ¿Por qué? Porque yo tomo la pregabalina y tomo el Cymbalta, la Duloxetina. duloxetina. Y una vez ya me tomé la pregabalina en la noche y fumé y casi me morí. Evidentemente. Taquicardia, Aumentó los síntomas, pues, de todas maneras. Es que en ese sentido, nosotros sabemos que los principales efectos adversos de cannabis, que no son terribles, pueden ser mareos sin duda, se ven las primeras 2-3 semanas. ¿Ya? Entonces preferimos que esas primeras semanas estén subtratadas, estén con tratamiento que no les resulte muy efectivo tal vez, pero van a tener menos efectos secundarios y se va generando tolerancia. Eso es lo importante. Ese es el paso que uno va haciendo, porque estos mayores efectos son las primeras veces, las primeras tomas. Es muy importante, por lo tanto, que las primeras tomas sea una dosis pequeña, idealmente en la noche. Y antes de tomar otros medicamentos, es muy importante el orden. Primero cannabis, después los otros medicamentos. Cannabis, como es más lento y más regulador, no es un efecto como tan de choque como lo puede ser otro medicamento. y acá también te van orientando porque se supone que uno con esto podría ir dejando los otros Efectivamente, ese es un proceso que lo apuntamos tan pronto la paciente o el paciente están estables, luego le proponemos ir abandonando un medicamento, entre 1 y 2 meses da uno, nunca los 2 medicamentos inmediatamente, siempre da uno, con bajas semanales. Y esa baja asociada a un aumento en la dosis de cannabis, o también trato de sugerir que sea en una buena época del año, en momentos que tengan más tiempo libre, que se puedan hacer otras cosas importantes para ayudar en esto. Claro, y eso es importante también en que si puedes también recibir toda la orientación de los diferentes formatos y vías de administración para que vayas teniendo el conocimiento. No sé si tú ya eres paciente de la fundación. Claro, lo mismo aquí, invitarte a que seas parte. Acá son atendidos primero por un terapeuta que es especialista en cannabis, que les habla, les aclara todas las dudas, le hace la educación en el uso del cannabis, también los temas legales que son importantes y toda la introducción a lo que es la comunidad Vaya finalmente, de todas las actividades que pueden participar, de los beneficios que pueden tener y obviamente de la atención médica que van a también poder optar. Entonces eso es importante que aquí pidan su hora, hay disponibilidad para todos aquellos que quieran también ser parte de la fundación. Hola, mi nombre es Marcela, yo tengo fibromialgia y lupus. Y yo tomo pregabalina, duloxetina, Romal, Linol y tomo un opioide, el Palexia, que se me olvidó, mi marido siempre está conmigo. Entonces, quiero saber si uno puede combinar con opioides. Sí, mira, ahí es algo que es interesante porque cannabis, los receptores es como endocannabinoides y los opioides al parecer tienen ciertas similitudes. En el sentido en que sí va a funcionar. De hecho, cannabis muchas veces potencia los opioides, restándole algunos efectos secundarios, principalmente como las náuseas y este tipo de síntomas. Pero lo que se ve muchas veces es que los pacientes que han utilizado mucho tiempo opioides se produce un fenómeno que es de down regulation, que los propios receptores como que se esconden, se guardan, donde ha habido tanto estímulo. Entonces, inicialmente hay veces que el tratamiento con cannabis no anda muy bien.
porque el sistema está muy bombardeado de analgésicos. Entonces, en esos momentos, muchas veces, con toda la dificultad y lo mal que le va a pasar al paciente, es ir bajando lentamente los analgésicos y aumentar cannabis lentamente, entendiendo que inicialmente no va a haber un buen manejo del dolor. Muchas veces les proponemos hacer una pausa de todos los medicamentos, por lo menos 3 días, que es muy difícil, pero es factible, cuando ya hay una larga historia de uso de medicamentos y estos ya perdieron efectividad. Entonces es un caso que es un poco difícil de tratar sin duda, pero en esos casos, por ejemplo, sugerimos usar más la vía tópica, mientras la vía sistémica está descansando, se está limpiando un poco de tanto químico o tanto analgésico, por decir una manera más amistosa. Sí, yo le propuse a la doctora, yo me atiendo en la unidad del dolor del J. Aguirre, yo le propuse a la doctora que me bajara las dosis porque yo, una que aumenté mucho de peso, otra que siento que no me hacen efecto los medicamentos, porque yo igual estoy con crisis ahora de dolor y me subió la cantidad de los opioides y no me quiere bajar la... Es que eso también es un poco el problema que tenemos, que existe desde la medicina, que se trata de enfocar todo desde los fármacos y vemos que esta enfermedad también necesita cubrir otros aspectos. Entonces, evidentemente más fármacos no es la solución en tu caso, tal vez hay que incluir ya otras cosas, otros aspectos, ya sin duda conversar, escuchar, tal vez algo de terapia física, pero yo creo que ya más medicamentos en tu caso no tiene sentido, es hasta contraproducente. De hecho me jubilaron por 3 años. Se volvió inmune. Sí. ¿Hay diferentes tipos de fibromialgia? Es una buena pregunta y más que diferentes tipos están planteando diferentes perfiles. ¿Ya? Algunos más al dolor, algunos más a la fatiga, algunos más central, algunos más periférico. Entonces ya se está hablando de algunos perfiles de fibromialgia, ¿ya? Pero aún así esto es algo muy personal. Entonces, al igual que el tratamiento canábico, es muy importante ver, hay pacientes que tienden más dolor articular y rigidez, otras más muscular, otros más bien la parte cognitiva, andan súper olvidadizas, andan súper... Entonces hay que ver hacia dónde va más. A mí me gusta más que enfocar esto desde el diagnóstico de los síntomas. Y así es como vamos trabajando. Gracias. Y mal genio, ¿eh? Sí. Ahí para los dolores. Esa no es la fibromialgia. Para los dolores. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, me presento, yo soy médico, trabajo en un consultorio desde hace 7 años, he trabajado siempre en el servicio público y quiero destacar lo que Diego dijo de que el tratamiento es personalizado. Entonces, en el caso, por ejemplo, suyo, y también me ha pasado en la experiencia de que los pacientes con fibromialgia se benefician mucho de cambios de estilo de vida, de disfrutar la vida y ese tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias a esa intervención súper significativa. A mí me encanta una vez una conocida de la fundación que tiene fibromialgia. Daniel le preguntó, oye, ¿cómo está tu fibromialgia? No, ya no tengo. ¿Pero cómo? No, es que me cambié de trabajo. Entonces también son ese tipo de impactos en la vida diaria que sin duda tienen relevancia. Por eso les insisto en que se rodeen con gente que les sume, que les valide. Eso es bastante significativo. Una consulta, en mi caso yo ya no estoy trabajando definitivamente. He cambiado mi estilo de vida, tomo los medicamentos, pero aún así no he notado ningún cambio. Ya llevo 5 meses sin trabajar, trato de seguir un ritmo distinto, siempre me he movido para no, porque como digo yo, uno se tuye, pero el dolor como que a uno lo sigue acompañando. Entonces ya uno no sabe, los médicos le dan la medicina, los medicamentos que le dan a todo el mundo. Entonces ya uno no sabe qué hacer, inclusive los que la rodean a uno tampoco saben qué hacer porque viven con una persona así y quieren ayudar pero no pueden. Entonces aquí, claro, yo por ejemplo sí he consumido la cannabis, la he consumido, bueno, de semilla de cannabis, no he tenido ningún resultado. Y hay gente que me dice, pero ¿cómo a ti nada te resulta? Que a otros sí les resulta. El fumar tampoco me ha servido porque me ha dado esta cosa de... La pálida, como taquicardia. Como que me va a pasar algo. La paranoia. Paranoia. Entonces me dicen, pero ¿cómo a ti nada te resulta? Es que no has probado los formatos quizás adecuados también, por lo que Es mencionas. que, sí. Primero, el aceite de semillas no tiene cannabinoides. Creo que en el centro, en algunas
Sí, no. Tiene ácidos grasos de buena calidad, pero no Mercado tiene negro. cannabinoides. Entonces ahí hay un problema. Si por ejemplo, el THCV, que es el que estábamos contando un poco, da menos crisis de pánico. Entonces ahí hay, o asociarle más CBD al tratamiento. Tal vez era una cepa más orientada a la parte recreacional, por lo tanto más alta en THC. Y en ese sentido no era la más adecuada para usted. Yo primero es no bajar los brazos. Evidentemente, cannabis es una alternativa bastante porque parte desde los casos refractarios. O sea, cannabis parte desde la epilepsia refractaria, desde los casos que otras cosas no han resultado. Y probarlo, lo bueno por lo demás es que los efectos secundarios se van a suspender el tratamiento. Entonces, la mayor sugerencia que le puedo hacer es que se asesore por alguien que conozca bien el tratamiento canábico y le dé algún tiempito de prueba. No va a perder mayor cosa más allá de la psicoactividad, tal vez. ¿Y ese asesoramiento se puede hacer acá? Sí, claro. Sin duda, o en la red DAIA acá en todo Nosotros Chile. acá atendemos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hay terapeutas, especialistas en cannabis y médicos como Diego y otros más también. Hay neurólogos también presentes que trabajan con la especialidad del cannabis. Entonces aquí te podemos orientar en las opciones que tienes para cultivar, después para elaborar tu propia medicina y después cómo utilizarlos y cómo complementar. Y te aseguro que ahí vas a poder encontrar un alivio porque lo que también conversábamos, la versatilidad de este tipo de tratamiento es bastante positivo para los pacientes y estas enfermedades refractarias que muchas veces persisten, donde los tratamientos convencionales ya no tienen, digamos, resultados en los pacientes. Acá hay una pregunta más. Última dos preguntas. Ya. Hace un tiempo hubo un congreso de medicina integrativa donde también se impartía un curso o un taller de fitomedicina, en la cual no se habló ni medio segundo del cannabis. Y era para enfermedades autoinmunes. Y yo creo que es como lo más que tiene beneficio la medicina de cannabis. ¿Hay en algún momento ustedes van a integrar esto también a lo que es estudios de medicina directamente o de farmacología? Ya estamos en eso, ya hay estudios clínicos que están tanto para el manejo del dolor oncológico, dolor crónico no oncológico, epilepsia, autismo. Yo estoy haciendo un estudio de calidad de vida en glioblastoma. Entonces estamos haciendo bastantes estudios. Lo que nos interesaría también es hacer estudios desde la comunidad, porque estos estudios son mayormente cuantitativos y hechos un poco bajo el paradigma de la industria farmacéutica, compararlos versus placebo, y lo ideal sería compararlos versus el tratamiento de primera línea. Entonces eso existe, pero también queremos activar la línea más cualitativa, más que los pacientes refieran. Entonces estamos en eso, pero por lo demás, hacer investigación en dolor es súper difícil, porque es muy variable todo lo que puede pasar en cuanto a esto. Y se está comparando contra placebo, y comparar cannabis con placebo es súper difícil porque es muy evidente cuando estoy recibiendo cannabis y cuando me están dando placebo. Entonces cuesta un poco, se pierden muchos pacientes por ese motivo. Yo creo que hay que apuntar ya más a otro tipo de investigación, sin duda hay que hacerla y lo más rigurosamente posible. Y en eso estamos, acá estamos haciendo un estudio también de manejo de dolor crónico con nuestros pacientes con cuestionarios online. Entonces la gente que quiera ser parte de esto también puede hacerlo. Sí, y lo otro como en relación a lo académico, como, no sé, universidades que impartan ramos de estas características. Sabemos que una universidad, si no me equivoco, la San Sebastián, está impartiendo cursos sobre el sistema endocannabinoide, ya entrando como en la temática educacional. Era un congreso de medicina integrativa. Es que, y mucha gente de diferentes países, todo, y médicos y muchas personas. Y no se habló nada. O sea, yo lo que esperaba en el tratamiento de medicina era que se incluyera también, porque la medicina clásica genera muchos efectos secundarios que son hasta la muerte. La muerte, sí. Es terrible. Sí, bueno, de a poco nos hemos ido también integrando con diferentes universidades. Con la USACH el año pasado podemos hacer un curso introductorio al cannabis medicinal, donde se capacitaron alrededor de 250 personas del área de la salud.
Entonces, como de a poco aportando, ahora nuestro seminario que viene ahora en octubre también es un aporte a toda la sociedad, tanto científica, de salud, aquellos que están estudiando hoy día, que lamentablemente médicos salen, se titulan y no ven el sistema endocannabinoide. Creemos que en un futuro esto va a cambiar, que las universidades ya tienen que empezar a involucrar esto y que obviamente si asistimos a un seminario donde hablamos de medicina alternativa o fitoterapia, el cannabis hoy día está tomando su protagonismo y bueno, y nosotros siempre que somos invitados a exponer este tipo de actividades también asistimos. Entonces yo creo que de a poco hay que ir abriendo también las instancias. Nosotros abrimos instancias con universidades, la Federico Santa María también hemos participado, la Universidad de Valparaíso y así universidades que se van involucrando poco a poco, pero también es un tema que nos interesa abordar. De hecho, muchas tesis de diferentes universidades también las realizan aquí en la Fundación y aportamos desde ahí para el conocimiento tanto universitario como del resto de la gente. Última pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. La verdad que recibí esta invitación siendo bastante ignorante respecto del tratamiento a través de cannabis. Y lo que me gustaría saber, si ustedes o a través de cannabis esto ayuda con la depresión. En el sentido que estoy en tratamiento, pero siento que no mejora, que se mantiene al menos, es lo que creo. Y no sé si como fundación ustedes ven esa una de las aristas, digamos, que es importante. Es un tema bastante complicado porque depresión es un grupo muy grande de patologías que están incluidas dentro de eso. Y hay que ver un poco el origen de la depresión. Si es como una depresión primaria, psicótica, bipolar, tenemos algunas reservas, pero si es una depresión secundaria, por ejemplo un dolor crónico o distintos motivos no de gravedad con síntomas más bien positivos en el sentido de alucinaciones, cosas de ese tipo, lo podemos hacer. No es una primera indicación, no va a ser nunca una herramienta de primera línea, pero sí lo hemos usado y hemos tenido buenos resultados. Si su depresión es resultado más bien de un dolor crónico, es muy posible que cannabis le ayude, ¿ya? Ahora, si la depresión es más bien propia, endógena, como se le quiera llamar, hay que estudiarlo y es algo un poco más fino que el dolor, porque ahí las dosis y las variedades son mucho más importantes. Hay ciertas variedades que la pueden poner más depresiva. Entonces es súper importante un tratamiento asesorado. Acá lo que es más interesante es que salió un estudio importante en cuanto a manejo del dolor neuropático, y lo que se vio es que tienen mejor efectividad y menos efectos secundarios cuando el tratamiento es asesorado por un médico en cannabis medicinal. Entonces, porque nuestro gran trabajo es estar lo más actualizado posible en cuanto a este tema, entonces saber qué variedades presentan menos potencial depresivo, menos potencial psicótico. Es posible, pero es un camino un poco difícil, ¿ya? Entonces hay que ver primero de dónde viene la depresión y desde ahí empezar a enfocarlo. Gracias. Bueno, y para finalizar, informarles que todos los que están hoy día presentes en el taller tienen un 50% de descuento en la entrada al seminario que les mencioné del 12 y 13 de octubre. Así que van a ser beneficiados, así que para que puedan asistir, lo pueden hacer ahora mismo aquí en la recepción si gustan, o si no, durante las semanas que vienen se van a estar siempre vendiendo las entradas acá. Así que para que puedan seguir informándose, capacitándose y así también poder ayudar a ustedes mismos y a otros más que lo necesiten. Muchas gracias por su atención.